Buenos días. ¿Se ve bien las diapositivas? El director, sí. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos lo que es la patología de columna traumática. Lo hemos puesto hasta el final de este capítulo con el objeto de que veamos no solamente la patología traumática, sino también ya estemos entrando en lo que es la patología ortopédica. Para esto es muy importante que vayan revisando la semiología neuroortopédica para que vayan entendiendo y comprendiendo cómo debemos de valorar a un paciente con trauma raquimedular, con una hernia de disco, con una mielopatía espondilótica cervical o un canal lumbar estrecho, que son las patologías más comunes que se les va a llegar a presentar en el transcurso de su vida clínica, ¿no? Eh, Dentro de lo que es el trauma raquimedular, prácticamente las lesiones de columna vertebral generalmente se presentan en traumatismos de alta energía. También pueden presentarse en traumatismos de baja energía, principalmente en aquellas personas que presentan un envejecimiento de la columna vertebral, donde hay una reducción de los espacios, tanto de los agujeros de conjunción como de la columna vertebral a nivel de la médula. Y obviamente un pequeño golpe puede generar un síndrome medular con pérdida de la funcionalidad de las extremidades superiores e inferiores. Aproximadamente, anualmente hay aproximadamente 12,000 lesiones medulares que requieren un tratamiento quirúrgico. Eh, Son las menos frecuentes del esqueleto, ¿no? Aproximadamente representan el 6% de todas las fracturas y en relación al sexo, representa este tipo de lesiones es más frecuente en el sexo masculino en una proporción de 4:1. 15 a 20% de todas las fracturas vertebrales se producen en varios niveles en vértebras no contiguas. ¿Qué significa esto? Muchas veces cuando tenemos un paciente con una fractura de columna cervical baja, a ver, para que me entiendan, la columna cervical la vamos a clasificar en dos tipos: cervical alta, que estamos hablando desde C0, la parte del occipital, ¿no? C1, C2 es la columna cervical alta, y C3 a C7 y T, y la plata, de C3 a T1 es la columna cervical baja. Al referirme que si hay algún paciente que presente una lesión en columna cervical baja, es importante revisar la columna lumbar porque puede haber una segunda vértebra lesionada sin que exista fracturas torácicas lesionadas. Tenemos un segundo nivel. En el caso de las fracturas que están localizadas en columna cervical alta, C0 a C2, pueden presentar fracturas en columna torácica y esta es más o menos la clasificación que maneja Kalenov, que es un autor el cual menciona esta distribución, este patrón de fracturas. Por eso es importante que cuando tengamos un paciente con trauma raquimedular, tengamos que solicitarle una columna, una radiografía de columna de todo lo que es eh, de todo lo que es la columna vertebral, por estos patrones de fractura no contiguos. Eh, Los accidentes de tráfico representan el 50% de todas las lesiones medulares traumáticas. En aquellos pacientes con lesión medular, la mortalidad a la hospitalización inicial es de un 17% y 2 a 6% de los pacientes politraumatizados van a presentar una fractura de columna cervical, principalmente aquellos pacientes que presenten un trauma craneoencefálico van a presentar o van a asociarse con lesiones a nivel de columna vertebral, a nivel de columna cervical. Y el 25% de aquellos pacientes que presenten lesiones de columna van a presentar trauma craneoencefálico. Aquí es importante detectar una variante. La primera, la valoración de un paciente consciente es mucho más sencilla en relación a la valoración de un paciente que presente alteración del estado de conciencia, ¿no? Ahora, en ancianos, 60% de lesiones vertebrales se relacionan con caídas de su propia altura. Es lo que estamos hablando. Prácticamente
la reducción de los discos intervertebrales, la presencia de osteofitos, la presencia de artrosis, reduce todos los forámenes vertebrales y lamentablemente un pequeño golpe va a generar que se impacte, se inflame la médula para que me vayan a entender, tengo una contusión y me provoca una sintomatología neurológica. En cuanto a la distribución regional de las lesiones de columna vertebral, vamos a tomar en cuenta que a nivel cervical se presenta el 55% de los casos, a nivel torácico el 15%, a nivel lumbar 15% y a nivel pélvico el 15%. Desde el punto de vista anatómico, la médula ocupa aproximadamente el 35% del canal vertebral a nivel de C1 o a nivel de la vértebra atlas y el 50% de la columna cervical inferior y en los segmentos toracolumbares. El resto del canal está ocupado prácticamente por grasa epidural, el líquido cefalorraquídeo y la dura madre. El cono medular, que es parte de la terminación distal de la médula, contiene los mielómeros sacros y coccigios y obviamente está localizado por detrás del cuerpo de L1 y del disco intervertebral de L1 y L2. Del cono medular salen las raíces nerviosas motoras y sensitivas, se denomina cola de caballo. Es menos probable que se lesionen este tipo de raíces porque tienen un espacio mucho más amplio a nivel del canal y no están anclados al igual que la médula, además de que las raíces nerviosas motoras están formadas por motoneuronas inferiores que son más resistentes a la lesión que el caso de las motoneuronas superiores del cerebro y de lo que es la parte de la médula. También debemos de mencionar que la columna no es rectilínea, sino que va a presentar curvaturas. Tenemos una curvatura de convexidad anterior denominada lordosis, una curvatura de convexidad posterior, como es el caso del nivel de la región torácica denominada sifosis. Y a nivel cervical tenemos la lordosis y a nivel lumbar, ¿no? A nivel cervical tenemos 7 vértebras cervicales, a nivel de dorsal 12 torácicas, a nivel lumbar tenemos 5 vértebras lumbares. Esto es lo normal a nivel de la columna vertebral lumbar. Sin embargo, podemos tener una sexta vértebra lumbar que se considera como normal para algunas personas. No solamente hay 5, sino pueden tener hasta una sexta vértebra lumbar. Incluso muchas de estas vértebras lumbares están fusionadas a lo que es el sacro. Tenemos una cifosis sacrocoxigia, el sacro que presenta 4 o 5 vértebras y el coxis 4 o 5. Cuando tenemos una desviación en el plano anteroposterior, se denomina escoliosis. Y si tenemos un incremento de la cifosis, bueno, es una enfermedad cifótica, de igual manera puede haber una hiperlordosis que puede generar este, prácticamente un dolor en el paciente. La columna vertebral actúa como una unidad funcional, con excepción de lo que es el atlas y el axis. También debemos de tomar en cuenta que las vértebras se articulan mediante una anfiartrosis. La columna se constituye, pues, eh, prácticamente es un caparazón y una vértebra tipo posee un cuerpo vertebral anterior, eh, el agujero vertebral por donde pasa la médula espinal, el arco vertebral que está constituido por 2 apófisis transversas, las facetas articulares en número de 4, 2 superiores y 2 inferiores, y la apófisis espinosa que a nivel cervical no nos olvidemos que es una espinosa bifurcada. En cuanto a lo que es el anillo, el disco intervertebral prácticamente es una especie de amortiguador. No nos olvidemos que si nosotros nos medimos la talla en la mañana, vamos a ser mucho más altos que en la noche. Esto se debe a que durante el reposo tiende a rehidratarse los discos y cuando estamos al final del día, pues los discos se han deshidratado. Cuando tenemos, si ustedes se fijan en las personas de la tercera edad, a todos nos va a tocar. Si una persona normalmente medía 1,70 m, pues cuando llega a envejecer, estos discos empiezan a deshidratarse y van a reducir de talla por lo menos unos 5 centímetros en relación a la talla normal que tenían esto, porque estos amortiguadores van deshidratándose. El disco intervertebral está compuesto de 2 partes, el anillo fibroso, que está constituido de fibrocartílago, y el núcleo pulposo, que es el resto de la notocorda, y es precisamente el núcleo pulposo
que sale cuando se rompe el anillo fibroso y me produce las típicas hernias de disco, ¿no? La columna puede realizar movimientos de rotación a nivel de lo que es el atlas y el axis. Los movimientos del resto de la columna son flexión, extensión, lateralidad y rotación. Las costillas se articulan con las vértebras torácicas. Por eso es que cuando tenemos una imagen radiográfica de columna lumbar, debemos verificar, identificar primero la última costilla flotante que va a articularse con la duodécima vértebra torácica y obviamente empezamos a contar por aquella vértebra que no tiene costilla. Igual manera, para identificar la vértebra de T1, pues hacemos lo mismo. Sin embargo, es mucho más fácil porque no hemos encontrado un hueso accesorio a nivel de columna cervical. Las costillas se articulan con las vértebras torácicas. La cabeza de la costilla presenta una micarilla de la vértebra superior y una micarilla inferior y la apófisis transversa. La primera costilla se articula con el cuerpo vertebral de la primera torácica y una micarilla inferior para la segunda costilla. En el caso de la columna torácica es la que menor movilidad tiene. La zona de mayor movilidad es a nivel de C7-T1, a nivel de T11-AL1, que son los dos segmentos que soportan mayor carga y son los sitios más frecuentes de fracturas. En tanto que la columna torácica, la parte que se articula con las costillas, es la que menos fracturas tiene, sin embargo, sí se llegan a presentar, ¿no? Eh, para identificar este tipo de lesiones. En cuanto a las generalidades de las vértebras torácicas, prácticamente la apófisis espinosa prácticamente están superpuestas y son casi verticales, después están conformadas de igual manera por un cuerpo y un arco posterior con 4 facetas articulares, 2 apófisis transversas y una apófisis espinosa. En la columna lumbar, algo muy importante es la posición de las facetas articulares, que es mucho más horizontal. De igual manera, la columna, la apófisis espinosa, que es mucho más voluminosa y más prominente. Y algo muy importante es que prácticamente se requiere 4 millones de movimientos de flexo-extensión antes de que se produzca una ruptura del disco intervertebral, donde tenemos cierto grado de variantes a nivel de, a nivel de, a nivel de la columna cervical alta. Es en C1, prácticamente si ven el gráfico, prácticamente está formado por 2 arcos, uno anterior y otro posterior, 2 facetas articulares superiores para los cóndilos occipitales y tenemos una tercera faceta que es la fosita para el diente del axis, ¿no? También tenemos 2 carillas articulares inferiores para el axis. También acá tenemos, no nos olvidemos que se va a insertar la membrana tectoria, la articulación atalanto-occipital. Tenemos el tubérculo anterior que se mantiene adosado a la apófisis odontoides de C2 a través del ligamento transverso del atlas y el 50% de la flexoextensión cervical tiene lugar entre el occipital y lo que es la parte de C1. C2, fíjense en la característica, es la apófisis odontoides. Tiene 2 facetas articulares superiores, ¿no? Para el atlas y para C3. A nivel de la articulación atlantoaxial tenemos el ligamento cruciforme, los ligamentos salares y es responsable del 50% de la rotación que se produce entre C1 y C2. A nivel del atlantoaxial media tenemos el diente del axis con la fosita para el diente del atlas. A nivel atlantoaxial lateral tenemos las superficies articulares superiores del axis e inferiores de lo que es la parte del atlas. Y bueno, anótense bien esto los que van a hacer anestesiología, que siempre les van preguntando. Ligamentos de los cuerpos vertebrales. Ligamento longitudinal anterior, que está localizado por delante del cuerpo vertebral. El ligamento longitudinal posterior, que está localizado por dentro del agujero vertebral, recubriendo los cuerpos vertebrales. Tenemos los ligamentos de los arcos vertebrales, como es el caso del ligamento amarillo, que tapiza la parte posterior del agujero vertebral. Y este ligamento amarillo llega a engrosar, lleva a fibrosar, reduce el conducto por donde pasan las raíces nerviosas, reduce el canal medular en la tercera década de la vida
y es causante de la compresión que puede generar un canal lumbar estrecho degenerativo. Tenemos los ligamentos intertransversos que están localizados entre las apófisis transversas de las vértebras. El ligamento interespinoso que está localizado entre las apófisis espinosas de las vértebras. El ligamento supraespinoso entre la apófisis espinosa de una vértebra a otra, pero a nivel de la punta. Los ligamentos interapófisis anteriores y posteriores que se encuentran en las apófisis articulares. Dentro de los movimientos, la articulación atloideo-occipital, flexo-extensión de 35 grados, látero-laterales de 100 grados. Tenemos rotación de 45 grados. De C2 a C7 tenemos 100 grados de flexo-extensión, pocos grados de movimiento lateral y rotatorio. El diámetro del canal medular es mucho más ancho en C1, C2, 20 milímetros. Estamos hablando de este diámetro. Es más angosto en los segmentos cervicales bajos, 14 milímetros. En los torácicos superiores alcanza el diámetro del pulpejo del índice a nivel de la torácica 6. Límites de la médula, pues no nos olvidemos que llega hasta T12, el cono medular está localizado en T12 y la cola de caballo a partir de T12L1 aproximadamente empiezan a emerger las raíces nerviosas que se van a llegar a presentar. La médula espinal ocupa el 35% del canal medular a nivel del atlas, 50% en región cervical inferior y toracolumbar. La grasa epidural y cefalorraquídea y dura madre se ocupa el resto. Dentro de los tractos medulares tenemos el tracto córtico-espinal, espinotalámico y las columnas posteriores. Tenemos el tracto córtico-espinal que está localizado en el segmento posterolateral de la médula. Controla el poder muscular del mismo lado del cuerpo y se examina por contracciones musculares voluntarias o respuesta involuntaria al estímulo doloroso. Tenemos el tracto espinotalámico, localizado en el segmento anterolateral de la médula, que va a transmitir el dolor y temperatura del lado opuesto del cuerpo. Examinamos esto por el pinchazo con aguja a nivel de la piel, las columnas posteriores que llevan los impulsos propioceptivos ipsilaterales, el sentido de la vibración y la sensación ligera al toque de la piel. Se examina por el sentido de la posición de los dedos de las manos y pies o mediante vibraciones del diapasón. En sí, en cuanto al mecanismo de lesión, es importante mencionar que a la hora de intentar clasificar las lesiones vertebrales, en función del posible mecanismo de su producción, existe el problema de que un mismo mecanismo pueda producir diferentes patrones de lesión. Asimismo, patrones de lesión con características similares que pueden ser el resultado del mecanismo de lesión diferentes. Además, los patrones de desplazamiento cervical no permiten predecir el patrón de lesión vertebral. Se han identificado características de las fuerzas que determinan la gravedad de lesión del tejido nervioso. Entre ellas se incluyen la velocidad de aplicación de la fuerza, el grado de compresión del tejido nervioso y la duración de la compresión del tejido nervioso. La lesión primaria, en este caso, se refiere a la destrucción del tejido producida por la fuerza aplicada. Puede ser de contusión, compresión, estiramiento o distensión y laceración. Contusión es potencialmente reversible, consiste en una compresión brusca y breve ocasionada por el desplazamiento de una estructura y que afecta de forma inicial a los tejidos centrales. Es la mayoría de las lesiones primarias, por tanto es responsable de la mayoría de los déficits neurológicos. Las contusiones son potencialmente reversibles, aunque se produce una muerte neuronal irreversible asociada a lesión vascular y a la hemorragia intramedular. El segundo mecanismo primario, la compresión. La lesión se produce por una disminución del tamaño del canal medular. Aquí puede ser por traslación o angulación de la columna vertebral, como ocurre en las fracturas por estallido, o por la formación de un hematoma epidural. Aquí puede producirse una deformación mecánica que interrumpe el flujo axonal, puede producirse una interrupción de la vascularización medular que ocasiona isquemia de las estructuras nerviosas. La distensión o estiramiento, en este caso, la lesión se produce
por una tracción longitudinal, como en el caso de las fracturas por flexodistracción. La lesión se produce por el colapso de los vasos, de los axones, secundario a la distorsión en tensión. Y tenemos finalmente la laceración, que está ocasionada por la penetración de cuerpos extraños, fragmentos de proyectil o fragmentos óseos desplazados. Tenemos el caso de la lesión secundaria. La lesión secundaria se refiere a la lesión adicional del tejido nervioso que se produce debido a la respuesta biológica iniciada por la destrucción inicial del tejido. Los tejidos locales sufren cambios estructurales, químicos, que van a producir respuestas sistémicas. Las modificaciones del flujo sanguíneo local, el edema tisular, la concentración de metabolitos y de mediadores químicos dan lugar a la propagación de reacciones interdependientes. Esta respuesta de lesión secundaria puede amplificar la destrucción tisular y la pérdida funcional. En cuanto a la valoración clínica del paciente, nos vamos a basar en los criterios del ATLS, es decir, que vamos a valorar la vía aérea, la respiración, la circulación, la disfunción neurológica y la exposición. Es necesario evitar la maniobra de ladear a la cabeza y elevar el mentón. La hipoxia y la hipotensión pueden ser secundarias a este tipo de lesiones. Hay que iniciar la reanimación. Principalmente hay que prestar atención a lesiones potencialmente mortales, evaluar el nivel de conciencia del paciente, evaluar las lesiones cráneoencefálicas, torácicas, abdominales de la pelvis y de la columna, y es necesario proteger la columna durante todas las fases de tratamiento del paciente politraumatizado. La posición ideal para inmovilizar toda la columna es la posición neutra sobre una superficie firme, lo cual se consigue mediante la colocación de collarines cervicales semirrígidos, soportes cefálicos, cinchas. Estas sujeciones deben aplicarse a nivel de los hombros, la pelvis y la cabeza para evitar que el cuello se convierta en un mecanismo de rotación del cuerpo, ¿no? Al momento de girar al paciente para valorar la columna vertebral, se deben de movilizar en bloque. Es importante explorar la piel en busca de hematomas, abrasiones. Hay que palpar las apófisis espinosas en presencia para detectar dolor o separación entre las apófisis espinosas. El paciente debe ser colocado en una camilla o una tabla espinal, la cual debe de retirarse lo más pronto posible. Acá ya les había mencionado, es importante encontrar, identificar lesiones múltiples de vértebras no contiguas, ¿no? Prácticamente la mitad de las lesiones son secundarias, secundarias no fueron diagnosticadas de manera inicial, con un retraso del diagnóstico desde casi 2 meses. El 40% de las lesiones secundarias se producen por encima de la lesión primaria y el 60% por debajo de la lesión primaria. El 47% de las lesiones primarias en estos pacientes se sitúa en la región comprendida entre T2 y T7, pero esta región solo se ve afectada en el 16% del total de las lesiones de columna vertebral. Las lesiones de la columna vertebral tienden a agruparse en las áreas de transición, lo que les estaba mencionando, la unión craneocervical, cérvico-torácica y la unión toracolumbar. Son las zonas que representan una mayor movilidad, más flexible el segmento y obviamente estas lesiones, principalmente a nivel cervical, son las más graves. Hay tres patrones de fracturas de lesiones vertebrales no contiguas, lo que les había mencionado. La lesión en el patrón tipo A, la lesión primaria está en C5 y C7 y la lesión secundaria en T12, perdón, la lesión secundaria en T12 o en la columna lumbar. En el patrón B es lo que nos mencionaba Kalenov, la lesión primaria está entre T2 y T4 y la lesión secundaria en la columna cervical. Y en el patrón C, la lesión primaria está entre T12 y L2 y la lesión secundaria en L4 L5. Es importante también valorar, comprobar si existen lesiones a nivel de las extremidades y algo muy importante, el tacto rectal para valorar la sensibilidad perianal, el tono en reposo y el reflejo bulbocavernoso, que es muy importante para valorar a un paciente con estas características de lesión.
Y bueno, ¿y qué es el reflejo bulbocavernoso? Es la contracción del esfínter anal en respuesta a estimulación del glande del pene o en su defecto se percute el monte de Venus o se tira de la sonda vesical. La ausencia indica choque medular y la reaparición indica fin del choque medular, que generalmente el pronóstico es bueno si se representa o reaparece en las primeras 24 horas, ¿no? Nos vamos a quedar acá, chicos, para continuar el día, la próxima clase. Bien, doctor. Que tengan un buen día, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Doctor, hasta luego.